día como hoy, pero de hace 42 años, cuando la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco amaneció perfectamente barrida y regada por el sistema de poder en un estéril afán de limpiar el horror y el reguero de sangre, sangre inocente. 2 de octubre, que fue ayer, fecha emblemática, episodio nacional en que, según la versión del gobierno, la versión del sistema de poder, fueron derrotadas las fuerzas externas que intentaban apoderarse de nuestro país. Un triunfo, entre comillas, del autoritarismo que troqueló en la conciencia de las masas sociales la frase síntesis de ese mismo sistema autoritario: no se puede y háganle como quieran. La eficacia del no se puede fue cimentada en la ignorancia de las masas a base de un recurso que todavía hoy le rinde dividendos: infiltrar en el paisanaje ese cuerpo de los 3 catálogos que siguen utilizando los voceros oficiales y oficiosos del sistema y algunos despistados de buena fe, que en la práctica torna obsoletas la teoría y la cultura políticas. Este cuerpo de 3 catálogos, lo he dicho a ustedes en muchas ocasiones, es el siguiente: el catálogo de agravios, en primer lugar. El gobierno es malo, qué malo es el gobierno. Calderón, qué malo es. Su gabinete, malo. Bien. Viene luego el catálogo de buenas intenciones. El gobierno debe ser bueno, porque debe cumplir la ley, debe garantizar nuestros derechos, debe atender nuestras demandas, debe cumplir la ley, debería, deberá, debe, el gobierno debe hacer. Y luego, lógico, un catálogo de acciones o de acción a conveniencia del poder, un catálogo que nos convierte en colaboracionistas, y esto por nuestra pura ignorancia. ¿Y cuál es el catálogo de la acción? Exijámosle, y puro exigir. Tal fue este cuerpo de 3 catálogos, la estrategia de Echeverría, una parte, porque fue muy compleja, luego hablo de lo demás, la estrategia de Echeverría para anular las conquistas ciudadanas de 1968, dejando a las masas sociales los 3 derechos que ejercen hoy día. Oigan en la radio, no sé si véanlo en la tele, quién sabe, yo no la veo, pero oigan en la radio los 3 derechos, entre comillas, que le dejan a los ignorantes. El derecho al reniego. Cada día oigo en la radio, en la tarde, en la mañana, cuando voy manejando, el reniego. Un derecho no ciudadano, de las masas populares. Y luego el derecho a la exigencia. Exijamos. ¿Cómo? ¿A quién? Pero nosotros vamos a exigir. Bueno, pues si ni nos ven, ni nos oyen, ni nos sienten, nosotros a exigir. ¿Pero a quién? Bueno, exigencia. Y claro, la mega marchita. Y así hasta hoy, donde cuando año con año se exhuma esa afirmación que tiene tufo de formol y cadaverina, porque carece de la sustancia que le confiera vitalidad. 2 de octubre no se olvida. No se olvida. Tiene sangre, tiene savia, tiene vida.
esa frase de anual. No, esto, cuando la realidad objetiva nos muestra que lo único que no se olvida es el rito anual de la frase de Marras, la fachada, la rutina, la inercia, el ceremonial y no más. 2 de octubre no se olvida. ¿Cuándo lograremos esa liberación que significa el ejercicio de pensar y el ejercicio consiguiente, el de la autocrítica? En fin, pero no, mis valedores, el 2 de octubre de 1968, en primer lugar, un atroz capítulo de cierto proceso histórico amplio y complejo cuyos antecedentes se remontan a varios años atrás, desde 1940 y tantos, 43. Luego las huelgas de las marchas la década de los 50. Luego las movilizaciones de 1966. En fin, es todo un proceso histórico y nos lo quieren encapsular en la noche de Tlatelolco. No, si el sistema de poder para mantenernos ignorantes sabe cómo hacerlo. Bueno, entonces, estos antecedentes, repito, se remontan varios años atrás y dan como resultado, o lo dieron como resultado, una sucesión de logros cuyo conocimiento el sistema de poder ha escamoteado a las masas, y que enseguida voy a enumerar todo lo que se logró en el proceso del 68. Y lo más importante, lo que nos legó la vertiente proletaria estudiantil del 68, la conciencia de que precisamos un cambio, no un cambio coyuntural, y no una alternancia, y no unas reformas, sino un cambio que logre darnos un gobierno al que vamos a obedecer como sus mandantes, después de que el gobierno obedece y hace obedecer una carta magna a nuestra medida, no a la medida del presidencialismo necesario en 1917. Bueno, entonces, un cambio histórico, pero ese cambio solo nosotros lo podemos llevar a cabo, nadie lo va a hacer por nosotros. Cambio histórico. ¿Y cuál es el enemigo de ese cambio histórico? El enemigo histórico es el poder. Y por eso mismo, mis valedores, exigirle al poder que se haga a un lado, que se haga el harakiri, que se suicide por amor a nosotros. ¡Caramba! Bueno, pues la historia, esa estrella polar. Pues sí, pero nosotros, adolescentes que nos negamos a crecer, a madurar, prescindimos de la memoria histórica, nos la han borrado, nos la han diluido, nos la han distorsionado y nosotros caemos en esa falta de memoria histórica. Nosotros que a 42 años de ese legado que nos dejó la vertiente obrero estudiantil del 68, nos negamos a asumir nuestro papel de protagonistas de la historia de México y nos concretamos a delegar y delegar y delegar en el enemigo histórico de nuestro cambio, a renegar y a exigirle y a salir a la calle y tomar la vía pública como si eso vulnerara en alguna forma al sistema
y a nosotros nos beneficiara. Perfecto, dice el sistema a las masas sociales, ustedes exijan, no se cansen de exigir. Tomar la vía pública, pues tómenla, ¿quién se los impide? Tómenla, anden, salgan, júntense en muchedumbres, en multitudes, y a tomar el Zócalo y las calles adyacentes, en fin, métodos de organización y logros del 68, los diré a ustedes después de las señas telefónicas, ya no la anécdota, la anécdota del 2 de octubre en la tarde, en la noche. Esto está dicho y no nos lleva a ninguna parte. Miren, una película que se denomine Proceso Histórico del 68. Tiene 12, 15 rollos esa película. Bueno, pues a la gente, a las masas populares, le exhiben el rollo correspondiente a la tarde-noche de Tlatelolco en las tres culturas, una y otra vez. Pero ya viste la película, ¿verdad? Sí, ya la vi. Vamos a suponer que es el rollo 14. ¿Ya viste la película? Vi la película del 68, cómo no, todo el rollo. Ese es puro rollo. La película es del 1 al 15. No el único que te exhiben, compañero. La noche de Tlatelolco. Así te mantienen en la ignorancia. Y nos tomaron la medida por nuestra pura ignorancia. Y por nuestra ignorancia nos convertimos en colaboracionistas del enemigo histórico. Todos los alrededor de 15,000 que desfilaron ayer gritando 2 de octubre no se ve. ¿En qué forma descarapelaron? Cuando mucho descarapelaron el sistema de poder. En nada. Pero nos negamos a... Si quieren hablar por teléfono, si quieren decir algún comentario al respecto, 55 36 89 89. El legado magnífico del 68, las formas de organización, todavía de una manera, ¿cuál es la palabra? Embrionaria, pero que nosotros, si somos gente de ideales, podemos crear y recrear. Si somos mediocres, estamos imposibilitados para ello. Y miren cómo desprecian la historia. El movimiento, los estudiantes del 68 trascendieron las bardas de la UNAM y fueron a buscar el poder donde el poder reside, en la gente. Y con la gente sacaron ese poder para llevar a cabo y realizar logros que ahora voy a decir ante ustedes. Después vino el CEU, vino el del 1999, no estoy seguro. El CEU es anterior. Se encuevaron detrás de los muros de la UNAM. Y a pura megamarchita y a conferencias, ¿cómo se llama? Moción de orden, compañero, hablar, a discursear y a salir a la calle. Pero ellos
sin involucrar a la gente, que es la que tiene el verdadero poder, aunque no lo sabe, el poder organizado. Bueno, entonces voy a decir a ustedes, en la voz de analistas de ese momento, lo que estaba ocurriendo y cómo esta es la herencia que nos dejó el 68. No podemos desconocer que el movimiento estudiantil está rodeado en los momentos actuales de múltiples factores que sin duda han de ayudar a darle continuidad y fortaleza. Entre ellos pueden enumerarse 2 puntos. El estado de conciencia de la mayoría de los estudiantes, que bien claramente saben que no hay otro camino si se quiere democratizar al país y a la propia universidad, que, un paréntesis, esto no es la anécdota, esto es la enseñanza del día de hoy, aunque haya ocurrido hace 42 años. El estado de conciencia de la mayoría de los estudiantes, que bien claramente saben que no hay otro camino si se quiere democratizar el país, no al país, y la propia universidad, que estrechar lazos de unión con las clases populares, empleados, comerciantes en pequeños, grupos renovadores de la iglesia, lo mejor de la intelectualidad progresista y revolucionaria, y en particular los llamados sectores productivos, los obreros y los campesinos, que según se afirma en el último documento de su Consejo Nacional de Huelga, están objetivamente destinados a promover los cambios verdaderamente revolucionarios que nuestra patria requiere. La actitud de indudable apoyo por el conjunto de organizaciones políticas, académicas, artísticas, sindicales y en general los múltiples grupos sociales que en formas distintas le han prestado su aliento y solidaridad. Si encuentran una sintaxis cojeante, pues no es la mía. La posibilidad que el movimiento tiene de poder ampliar su programa y en el que caben nuevas reivindicaciones de carácter democrático popular y de mayor alcance que las del programa actual, han movilizado a grandes sectores de la población. Vean, oigan, en otras palabras, las formas de organización que se llevaron a cabo por aquel entonces, y voy a decir las que hoy se han sintetizado en Coordinación Ciudadana. Bueno, una de las tareas básicas del movimiento estudiantil es aunarlo con el movimiento obrero en las fábricas, sindicatos y empresas, por lo que esto ha de representar en el proceso democrático del país como estímulo para otros movimientos de carácter igualmente popular y gremial. Lo más apremiante ha de ser estudiar las formas más adecuadas para articular de manera estable la acción de los estudiantes y la de los obreros. Han funcionado las brigadas políticas. Este es en embrión el principio de la verdadera organización ciudadana. Han funcionado las brigadas políticas de cada una de las diversas escuelas o facultades cuya misión es informar directamente a la población por medio de volantes, publicaciones y sencillos mítines del significado del movimiento y acontecimientos que se vayan sucediendo a lo largo del proceso, a fin de contrarrestar la campaña tendenciosa en relación al propio movimiento que llevan a cabo los medios de comunicación, la gran prensa al servicio de los diversos intereses de la burguesía en el poder. Se planea integrar los comités populares, autogestionarios, decimos hoy en Coordinación Ciudadana. Se planea integrar los comités populares, no las muchedumbres que llaman movilizaciones sin serlo.
Miren, bueno, esto después. Se planea integrar los comités populares, campesinos, estudiantiles, obreros o de grupos de la gente que habita en determinadas zonas urbanas. Se trata de que los proyectados comités sean como pequeñas semillas de una organización popular, nacional e independiente que en el futuro pueda ser creada por la población. Caramba, si pudiéramos, si quisiéramos, sin pensar, si no nos hubieran condicionado para solo renegar, exigir y forjar megamarchitas. Del Manifiesto a la Nación, 2 de octubre. Los estudiantes nos aliaremos de manera definitiva a los sectores productivos destinados a promover los cambios en verdad revolucionarios que nuestra patria requiere. La organización estudiantil debe concluir necesariamente en la organización popular, que oponiéndose a las trabas que frenen el desarrollo histórico del país, convierta en realidad el objetivo de nuestro movimiento. Aquí nos dice, vamos a exigir que el sistema de poder se haga a un lado para poner nosotros un gobierno que mande obedeciendo. No. Entiendan que están asumiendo, no están delegando. Quito el condenado gerundio, que es horroroso. Asumen, no delegan. Ahora se delega, no se asume. Otra más de por aquel entonces. No estoy hablando del 2 de octubre. No, que si los muertos de aquí, que si los muertos de allá. No, no vamos a olvidar esto. Pero la sustancia, lo que tiene actualidad hoy día y que podemos y debemos hacer nosotros, independientemente y más bien contra el sistema de poder, no para exigirle. Lo que ustedes y yo, y usted, Ana, Olivia, todos debemos hacer, y usted, iba a decir Blancarte Jr., hablando de... No, Crescencio Suárez, es esto, oigan. El camino inmediato a recorrer es el que el estudiantado a nivel nacional, es la sintaxis. El camino inmediato a recorrer es que el estudiantado a nivel nacional, lo que no es improbable dado el antecedente de organización de ese tipo, elabore un programa estudiantil popular que orgánicamente pueda ligarse a las preocupaciones obreras y así ir sentando las bases de un movimiento obrero estudiantil que por su dinamismo y fuerza pueda crear las condiciones favorables para hacer avanzar al país a nuevas fases que día a día nos vayan acercando hacia un nuevo tipo de sociedad en la que el hombre deje de ser un objeto para recuperar su verdadero sentido humano y en la que el individuo parcelado del sistema sea reemplazado por el individuo integral que sepa resistir las más diversificadas exigencias del trabajo y solamente de en funciones alternadas, un libre esfuerzo a la diversidad de sus capacidades naturales o adquiridas. No hagan caso de esto que siendo lo mismo está oscuro y está mal escrito. Vamos a algo más claro. Una de las tareas básicas del movimiento estudiantil es aunarlo con el movimiento obrero en las fábricas, sindicatos y empresas, por lo que esto ha de representar un proceso democrático del país y un estímulo para otros movimientos de carácter igualmente populares. El ascenso
y el fortalecimiento del más amplio apoyo popular y obrero es manifiesto. Llegar al obrero, llegar al ama de casa, llegar al estudiante, llegar al pueblo, a las masas populares, es hacer que aflore el poder popular, garantizado en el 39 constitucional. Las autoridades y la prensa trataron inútilmente de restarle importancia, de desconocerla, esta forma de organización. No obstante, bien evidente queda en el ánimo de ambos ante la presencia de tan gran evento que no es tan fácil desvirtuar el verdadero contenido de la lucha estudiantil cada día más arraigada en el sentir del pueblo. ¿En dónde están a estas alturas el estudiantado y el pueblo? Dos entidades totalmente divorciadas. Del pueblo no solamente en la Ciudad de México, sino en el resto o gran parte de la República. Han debido pasar muchos años en la historia de México para que una jornada de tan amplio sentido nacional se produzca. Esto crea la posibilidad de que los estudiantes impulsores de este movimiento abran una nueva etapa en el proceso democrático del país. A la vez, fíjense, a la vez que las manifestaciones masivas, a la vez que las manifestaciones masivas, que las hubo, porque una marcha vale para crear conciencia de un problema, después ya es obsoleta. A la vez que las manifestaciones masivas, han funcionado las brigadas políticas de cada una de las diversas escuelas o facultades. Otra de las modalidades puestas en práctica por el Consejo Nacional de Huelga fueron los comités de defensa, formados por jóvenes estudiantes, protegen a las brigadas políticas ante posibles provocadores enemigos del movimiento estudiantil o ante la persecución de que son víctimas por parte de la policía y demás cuerpos represivos. Como complemento de lo anterior, hay el propósito de construir los comités populares de autodefensa, ya sea estudiantiles, obreros, campesinos o de grupos de personas que habitan determinadas zonas urbanas. Se trata de que los proyectados comités sean como semilla de una organización popular, independiente, nacional, que en el futuro pueda ser creada. Esto ocurrió en agosto. Tiene cada suceso de estos una fecha determinada. A mediados de agosto sucedió. Infinidad de brigadas políticas solicitaron durante el Día del Pueblo Mexicano su ayuda moral y económica. En su información denunciaron la demagogia y la irresponsabilidad del gobierno, etc. Mañana una campaña de difusión del movimiento. Así continúan todos los pasos que se siguieron para lograr esa forma primaria, primigenia de organización. A ver qué dice aquí. La acción del estudiantado, esto ya lo leí antes. La acción del estudiantado ha tenido su expresión en las manifestaciones masivas, en las brigadas políticas, en los comités de fábricas y sindicatos, en los comités de defensa y en los comités populares de autodefensa, aparte de otros más de los que hablaremos en el curso de este trabajo, dicen ellos. Bueno, todo esto desemboca en una única situación. El pueblo ahora se compone de 110 millones de átomos que
pide, demanda, exige, reniega y se concentra en la Plaza de la Constitución, la plaza, el Zócalo, en muchedumbres, en multitudes. Aquí voy a decir nada más algunos de los logros del 68, que fueron acallados luego por Echeverría. Hablo después de esto. Ya del 66 se alcanzó la reforma universitaria. Voy a sintetizar. Bueno, miren, movimiento estudiantil desde el 66 fue registrando diversos logros. Movimiento sindical. Se construyó el sindicalismo independiente. Cabe destacar que los sindicatos independientes nacen con estructuras y concepciones basadas en la democracia participativa y en la ideología que defiende los intereses de los trabajadores. Movimiento cooperativista también tiene su auge. Esto es lo que se logró después del 68. También tiene su auge el movimiento cooperativista. La falta de capacidad de los esquemas gubernamentales de brindar transporte urbano a la mayoría de la población hace que proliferen los movimientos de tolerados que dan el servicio con las unidades de que disponen en ese momento, dando origen al concepto de peceros. Empezaron de una manera muy noble. Ya después el gobierno echó a perder todo. Movimiento campesino independiente. Se radicaliza y ejecuta por la vía de los hechos las sentencias de la Secretaría de la Reforma Agraria en materia de reparto de latifundios a los ejidatarios. Siguen más explicaciones de lo que es el movimiento campesino independiente, de lo que fue a raíz del 68. Movimiento urbano popular. En todas las grandes ciudades del país y en algunas de menor cuantía se generaron frentes populares que tomaron cientos de miles, si no es que millones de hectáreas de tierras suburbanas, construyéndose miles de colonias populares. Y aquí sigue hablando de cómo se remedió la falta de vivienda popular. Bueno, son varias cuartillas, pero todo movimiento político, pues lo sabemos, es como un juego de ajedrez. El 68 tuvo sus logros, pero entonces Echeverría, ya cuando presidente, contraatacó, borró la memoria histórica, o cuando menos, si no la logró del todo, sí la supo distorsionar. Pero sobre todo, y esto ya lo dijo Odiseo, lo dijo Homero, que Odiseo en la Ilíada construyó el caballo de Troya, y ustedes saben lo demás. Bueno, como Echeverría en cuanto gobierno y el ejército de Echeverría, el ejército del gobierno, el ejército mexicano, pero que lo maneja el presidente del país, como estaban tan desprestigiados, se necesitó hacer una maniobra descomunal de cooptación, la famosa plata o plomo, cooptación. Leo, a principios de los 71, líderes de la pequeña burguesía oportunista fueron cooptados por el aparato de contrainsurgencia del Estado mexicano, usándolos como troyanos, en alusión al caballo de Troya, ya que el gobierno entendió que para poder lograr que sus proyectos políticos penetraran en los sectores populares ganados por la verdadera izquierda, tenían esos proyectos que ser embosados con terminología de izquierda. Esto a principios de los años 70. No es lo que ocurre ahora. No están embosados con nueva izquierda.
proyectos de la derecha, proyectos del gobierno, proyectos del neoliberalismo, proyectos transnacionales, pero disfrazados de izquierda. Oigan, a principio de los años 70, líderes de la pequeña burguesía oportunista también fueron cooptados por el aparato de contrainsurgencia del Estado mexicano, usándolos como troyanos, ya que el gobierno entendió que para poder lograr que sus proyectos políticos penetraran en los sectores populares ganados por la verdadera izquierda, tenían esos proyectos que ser embosados con terminología de izquierda e introducidos por elementos que conocieran el funcionamiento de los espacios de izquierda, pero además que fueran aceptados como militantes de izquierda. Nombres, muchos de los que hoy son gobernadoras, gobernadores y demás, fueron del comunista mexicano, cooptados por el sistema de poder, concretamente por Echeverría. En la primera etapa de la escalada con que se inicia la guerra de baja intensidad, el gobierno fue exterminando a las fuerzas de izquierda consecuente y ¡Ay, caramba! Pues estoy leyendo algo que está muy mal escrito. En la primera etapa de la escalada con que se inicia la guerra de baja intensidad, el gobierno fue exterminando a las fuerzas de izquierda consecuente y posteriormente ese hueco lo fue llenando con elementos de la izquierda colaboracionista que recibieron todo el apoyo gubernamental. Hace poco leía yo y no se escandalizaba el editorialista, decía algo natural en estos momentos. Se está quedando solo el presidente y ya rompió lanzas con el PRI, que era su aliado histórico, con el PAN, que los yunqueros de Espino y demás no quieren que Calderón imponga candidatos a presidentes de su partido y demás. Ya no le queda más que nueva izquierda, decía el editorialista, sin escandalizarse ni nada. Ya no le queda más que nueva izquierda de aliada a Calderón. Y los chuchos acuerdan con Gobernación, al menos acordaban con el anterior, no sé si con Blake Mora también, es obvio, creo. Bueno, fue así como la izquierda oportunista del 68 se convirtió en colaboracionista, ejecutando el trabajo sucio de infiltración, reclutamiento de líderes para pasarlos a trabajar a favor del enemigo histórico, señalización de líderes no cooptables para que fueran exterminados por la Brigada Blanca, y desprestigio para aislar a los dirigentes genuinos que estaban al servicio de las causas populares, así como liquidación de la memoria histórica y su sustitución por las versiones oficiales que llevan a las luchas populares por causas. ¿Por qué le pone coma? Voy de nuevo. Liquidación de la memoria histórica y sustitución por las versiones oficiales que llevan a las luchas populares por causas, sustitución por causas ineficaces que concluyen con la derrota y la inanición. Miren, este documento es de hace muy poco tiempo de Coordinación Ciudadana. En repetidas ocasiones, al observar e incluso participando en el desplazamiento de grandes contingentes humanos, no hemos percibido poder alguno. ¿Qué poder hay qué poder hubo en la toma del Paseo de la Reforma durante tanto tiempo? Miles la tomaron. ¿En dónde?
¿Qué pasó? ¿Dónde está el poder ahí? Las concentraciones en el Zócalo, la marcha de ayer, 15,000 pelados. ¿En dónde está el poder? ¿En dónde? Exigir, dice, en repetidas ocasiones, al observar e incluso participando en el desplazamiento de grandes contingentes humanos, no hemos percibido poder alguno. Hemos insistido elevando el número de nuestros contingentes y subiéndole el tono a nuestras consignas. Cada vez más participantes y cada vez más duras las consignas. Ayer hasta quemaron en efigie a Calderón, sí, pero seguimos sin obtener ese poder que emana de la sociedad civil de la sociedad civil organizada y actuante. Desgraciadamente nunca hemos preguntado si lo que estamos movilizando es efectivamente o no a la sociedad civil consciente y organizada. Mucho que decir, pero miren esto. El 68 validó la crítica al sistema, dice uno de sus protagonistas, de los protagonistas del sistema. La crítica al sistema. ¡Perfecto! Critíquenme todo lo que quieran. Critiquen y critiquen y critiquen, renieguen. Eso tampoco es poder. Calderón debe establecer la verdad del 68, pide Amnistía Internacional. ¿Cómo no? Qué fácil es pedirle al tigre, me funciona la alegoría, que se vuelva vegetariano por amor a nosotros. Esto son noticias pasadas. Pero uno de los protagonistas de ayer, el señor Álvarez Garín, ¿cómo se llama? Raúl, dice, el 68 validó la crítica al sistema. Según señor Álvarez Garín, una pregunta. Esta noticia tiene varios años, no es de ayer, tiene varios años de producida. La crítica al sistema, ¿qué beneficios nos acarreó? Castigo a los responsables del 2 de octubre, clamor popular. No es de ayer, es de hace varios años. Decenas de miles de personas marcharon en la capital del país para conmemorar la masacre del 2 de octubre. El Zócalo fue abarrotado por estudiantes, etc. Castigo a los responsables. Hace varios años. Miles al Zócalo. Miles al Zócalo. A la cabeza del contingente marchaban Raúl Álvarez Garín, quien dice que la crítica, el 68 validó la crítica al sistema. Los intelectuales orgánicos cobran en Conaculta o donde sea, tienen su beca de por vida, se mueren y no sé si la beca siguió funcionando para los gatos y se les paga por criticar. Critíquenme, son lo que llaman en pocho rounds de sombra. Sí, critiquen, tiren golpes al aire. Critiquen, pero no aporten soluciones. Bueno, a la cabeza del contingente marchaban hace mucho tiempo, hace años, Álvarez Garín, Leopoldo Ayala, Félix Fernández Gamundi. El último aseguró que la situación del país no ha cambiado desde hace 42 años. No, sí, esta es de noticia de hoy. Señor Fernández Gamundi, lo invito a tomar un café cuando los dos tengamos tiempo, porque quiero hacerle una pregunta. Si la situación del país no ha cambiado desde hace 42 años y hace 42 marchas que decimos lo mismo, ¿no vale la pena un ejercicio de autocrítica que lleve a preguntar lo siguiente? ¿Qué he ganado con mi estrategia? ¿Es válida o es obsoleta?
el enemigo histórico no ha procesado ya el antídoto contra mi forma de lucha, que es la marcha cada año. ¿Cuál es su antídoto? Ni los veo, ni los oigo, ni los siento, y háganle como quieran. Por eso mi maestro me enseñó a decir, yo desde la Q, un día y otro también, vamos a demostrarle que sí se puede. Pero la mediocridad, miren lo que hizo de la frase aquella. Bueno, demandamos 42 marchas, 42 años, y los líderes de la marcha ayer demandan, o sea, exigen. Demandamos al resto de las instituciones responsables, partidos, al PRI, al gobierno federal y al resto de las instituciones involucradas en la masacre, que ofrezcan una disculpa pública a los estudiantes. Usan el 2 de octubre para lanzar reclamos. Díganme, esta es una trampa que les pongo. ¿Es de ayer esta noticia o es de 1969 o 70? Como el 2 de octubre no se olvida, ayer marcharon por las calles de la Ciudad de México para exigir a las autoridades el cese de hostigamiento en distintos ámbitos. Miren lo que van a escuchar, que no lo puedo creer. Esto es del día de ayer. Y el día de ayer también una figura emblemática, a mí no me convence, para mí no, pero sí para los medios, que es Rosario Ibarra, dijo lo siguiente: hace 42 años, hace 42 marchas, y hoy dice Rosario Ibarra, se debe, catálogo de buenas intenciones, cartitas a Santa Claus, se debe creer en el ejército, pero hay que depurarlo. ¿Quién? ¿Quién lo va a depurar? ¿Quién? Nosotros, el paisanaje, las masas sociales, el pueblo, el poder popular, o lo deben hacer Galván y ellos. No me chingles, no tenemos conciencia de enemigo histórico. Se debe creer en el ejército, pero hay que depurarlo. Los derechos humanos en México están para llorar, y hoy solo hay ciudadanos civiles desaparecidos, pues ya también hay militares. Catálogo de agravios y catálogo de buenas intenciones en estas cuantas líneas. ¿Y la acción? La marcha de ayer. Y yo les hablo desde Coordinación Ciudadana, lástima que hoy ya no leo más, no puedo leer más, para decir, nosotros, se debe creer en el ejército. Echeverría dijo, ¿para qué estudian? Nada más apréndanse, el gobierno es malo, el gobierno debe ser bueno, exijámosle. Con eso, óiganlo en la radio, mírenlo y óiganlo en la tele. El gobierno es malo, el gobierno debe ser bueno, exijámosle. Pasaron 42 años, hasta el Zócalo capitalino llegaron en memoria de los caídos hace 42 años para exigir a las autoridades el cese de hostigamiento en distintos ámbitos. Vamos bien. Mis valedores ya nos tomaron la medida. Nos vencen por nuestra pura ignorancia, y por ignorancia nos convertimos en colaboradores del enemigo histórico, todo por nuestra propia ignorancia. De veras, el 2 de octubre no se olvida qué hay detrás de la frase. 42 megamarchitas en las que se exige al enemigo histórico, que se exige al tigre que por amor a nosotros se vuelva vegetariano. Mis valedores, esto es México.
Rápidamente, taller de lectura hoy de 1 a 2, como cada domingo, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y por ahora no tengo nada que informar acerca del centro de acopio del Valedor, y aquí están los mensajes de ustedes. Agustín Mondragón, recordando la masacre que hizo el sistema de gobierno a través de sus gobernantes en turno, los jóvenes no deben olvidar que la manifestación fue una lucha contra la fabricación de delitos, contra la represión social y a favor de los presos políticos encarcelados, aplicándoles la ley de disolución social, pero deben compararlos con lo que está haciendo Calderón actualmente y con los 49,000 muertos que lleva su gobierno desde que tomó el poder, la mayoría ejecutados por sus esbirros del ejército de aquel entonces. Ricardo Hernández, tenemos cercado el acceso a quejarnos de los malos gobernantes. Hemos arado en el mar, dijo aquel. Debemos el acceso a quejarnos. Bueno, como la alcaldesa de Naucalpan, que está haciendo un puente a Loma Linda, generando un tráfico infernal y contaminación. Ella presume que Naucalpan es una ciudad ecológica mentirosa. Vaya pues. Julio Salgado, al Imperio Gringo, por más que provoque cambios de clima y excesos en la naturaleza, no va a doblegar a México, tal es que... Caramba. ¿Por qué creo yo en lo que les digo? ¿Y por qué ustedes? No los puedo entorilar, iba a decir, concentrar en esto tan importante, según yo, para mí tan importante, y que el Imperio Gringo, el cambio climático. Jesús Acevedo, Valedor, yo en lo particular intenté directamente convencer a los que hacen lucha social y hacen en la práctica lo que usted hace en radio, pero vaya que es difícil. Por supuesto, aquí se están hablando del cambio climático, de aquellas películas que le dejé con un libro. ¿Me da su opinión? Por ahorita no, más tarde. Ernesto Vázquez, la conciencia política en las masas deriva la inconformidad y la frustración en participación política. Cuando se suprime esta conciencia, la frustración y la inconformidad derivan en conductas antisociales, por ejemplo, no es mala, es mara, salvatrucha. Pues no le entendí. Sofía González, la gente va a estas manifestaciones porque van al relajo. Bueno, no es tampoco así, pero ya lo dijo usted. María Campos piensa que el movimiento del 68 fue una provocación del gobierno. Vamos a olvidar la anécdota, digo, a olvidar ahorita en este programa. Vámonos a pensar en lo que hoy podemos hacer con la semilla que sembró el movimiento del 68, el movimiento obrero estudiantil. Espléndido barrio Sierra y la pequeña burguesía, a veces otra cuestión. Vamos enfocándonos en lo que hoy podemos hacer, debemos hacer, nosotros, sin delegar, sin exigir, sin ir a quejarnos. Miren, yo dije hace unos días, hablando de los desastres naturales que están
golpeando tanto al país. Dije, a propósito de eso, en 1989, el gran sismo, si la gente que participó, en lugar de sacar a los heridos, en lugar de liberar a los que estaban atrapados en las ruinas, se hubieran puesto a delegar a base de una megamarchita, de la Madrid te exigimos. No, se fueron a la acción, hicieron estas teorías que yo tomo de los libros. No son entendidas por muchos que están con el puro, el gobierno es malo, el gobierno es bueno, exijamos, y no pasan de ahí. Qué mal nos hace la política de corto plazo. Emma Sandoval, ¿puede concretar las peticiones de movimiento del 68? Usted quiere hablar de lo que ocurrió, hablemos del legado que hoy puede fructificar si nos organizamos, si seguimos organizándonos en comités autogestionarios, así de sencillo, no en multitudes. Muy rápidamente, el EZLN estaba en su pleno hervor y se vinieron la marcha de los 1111 y decían movilización. El ejército sí se movilizó, cercó los territorios del EZLN. Esa es movilización. El ejército no marchó, no hizo desfiles para decir vamos contra el EZLN. Se movilizó y los cooptó. Eso es movilización. Válgame, no, ya. Uno. ¿A qué se debe que en nuestro país la gente compre las partidas con despensitas? El día de ayer escuché entrevistar al general, quien dijo que los estudiantes habían disparado primero por... No entendemos. Miren, si hoy quieren ustedes pensar qué buenos resultados pudo tener este condenado programa, piensen en lo que nos legó el 68. No que la Brigada Blanca, no que el guante aquel, no que el edificio Chihuahua, no que Nuevo Amanecer o Rojo Amanecer. No, mis valedores, es todo por hoy. Gracias a Crescencio Suárez en el control técnico, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos Jenny Holguín y Ana Olivia Benítez, que también se encargó de la filmación de este programa. Mis valedores, a pensar, a salir del subdesarrollo. Ánimo.